A lo largo de los años, el Perú ha pasado por diversas modificaciones. Estas han sido dadas en distintos periodos de tiempo, siendo en los 80 y 90 la que trajo consigo transformaciones de las cuales se resaltará el aspecto cultural y social. Para poner en contexto, en esos años el país se vio afectado por distintos problemas, siendo la violencia política y crisis económica los principales motivos del despliegue de un volumen significativo de migrantes, que se trasladaban del interior del país, específicamente zonas andinas, a la costa, destacando la capital. Este nuevo periodo trajo un incremento en la expansión de las ya formadas barriadas y pueblos jóvenes. Los campesinos llegados a la ciudad no contaban con viviendas y se fueron creando los conocidos asentamientos humanos. Estos asentamientos humanos se localizaron en la periferia de Lima, sobre tierras invadidas, improvisadas, por lo que eran hechas de material noble y en un principio se caracterizaron por carecer de servicios públicos y sociales más elementales como agua, luz, educación, además de problemas de acceso al suelo, como son los terrenos. Por lo que los nuevos limeños iban a solicitar constantemente al Estado mejoras para su calidad de vida. Por esas razones, para su desarrollo se consideran dos aspectos: la regularización de la tenencia de la tierra y la dotación de servicios básicos. Ambos estaban estrechamente ligados y fueron indispensables para el ya conocido urbanismo. Por regularización de la tierra se entiende en general al proceso de intervención pública en zonas ocupadas ilegalmente, a fin de proveer mejoras de infraestructura urbana y reconocer títulos de propiedad u otros derechos de ocupación. Asimismo, al Estado le correspondía apoyar el proceso de saneamiento físico y legal en los asentamientos, reconociéndolos, clasificándolos si estos podían ser estables o erradicables, y ayudando a la provisión de servicios como agua, luz, a través de la comunidad, con las empresas privadas o públicas proveedoras. Una vez conseguidos los servicios y cancelada la parte correspondiente del terreno, el Estado debía otorgar los títulos de propiedad y así los asentamientos humanos populares resultaban integrados a la ciudad legal. Ya para esos años en Lima se encontraba rodeada por un cinturón de poblaciones migrantes en nuevos distritos como San Martín de Porres, Comas, San Juan del Urigancho, Villa Salvador, Villa María del Triunfo, distritos que hoy en día siguen en pie. Asimismo, este crecimiento demográfico no planeado pertenece al llamado fenómeno de la informalidad, el cual persiste hasta la actualidad. Aquello se dio porque estas personas se vieron en la necesidad de buscar otras alternativas para poder subsistir económicamente en la sociedad. Esto debido a que en su mayoría eran de pocos recursos y sus constantes intentos de progreso no daban frutos. Por ello, generaron alternativas como el comercio ambulatorio, la producción de ropa, zapatos y otros productos de forma ilegal. Se generaron mercadillos en cada barrio, los cuales después se convirtieron en las cooperativas con el fin de buscar formalidad. También surgieron mercados informales como La Parada, Girón Gamarra, La Cachina, Tacora, el mercado de Caquetá, entre otros. De igual modo, apareció el transporte informal e ilegal, que surgió de la necesidad de los migrantes de buscar ingresos y movilizar a los nuevos integrantes de la ciudad, como también cubrir la mayor cantidad de rutas que fueron creadas por las barriadas. El siguiente tema a hablar es el fenómeno de la choledad. Se destaca que esto se dio a base de las oleadas migratorias que se presentaron en Lima. Bueno, cabe señalar que los migrantes internos, al momento de trasladarse a otro espacio geográfico, en este caso de provincias, hacia la capital de Lima, no dejaron todo atrás, sino que traen consigo sus costumbres, sus valores, su folclore y gastronomía. Sus redes de parentesco y paisanaje les sirvieron para establecer cabeceras de playa en las ciudades. Bueno, y estos toman la confianza en las relaciones cara a cara entre parientes y paisanos para construir los nuevos barrios urbanos, y junto a una ética del trabajo originada en las antiguas comunidades andinas, sirvió para que muchos migrantes lograran hacerse un lugar en el mercado. Asimismo, estas estrategias para la migración y la inserción en las ciudades sirvieron también para la incorporación al mercado mediante actividades económicas que iban desde el comercio ambulatorio hasta la confección de calzado, ropa o la mecánica automotriz. El proceso de urbanización coincidió así con la conformación de una importante burguesía comercial, mestiza indígena, que formó economías étnicas en emporios como el Girón Gamarra o el mercado de Caquetá. Otro tema a hablar es la cultura chicha. Es una cultura que tiene varias dimensiones, a pesar de que la más difundida se vincula con lo anómico, informal e inescrupuloso. Sin embargo, las otras dimensiones aluden a un patrón de cultura distinta a la tradicional aristocrática. Expresa la mixtura de todas las culturas. De ese modo lo experimentamos de manera cotidiana, el combinado en las comidas, la difusión de los colores fuertes, la vitalidad de las diferentes culturas anidadas en la capital, entre otros. Además de ser un rasgo incluyente, es decir, la significativa presencia de todas las culturas sin menoscabo de ninguna,
Por tanto, diremos que la cultura chicha es la manifestación del cambio cultural que ha sufrido el país desde la segunda mitad del siglo XX, en el Perú, en Lima en particular, haciéndose que la cultura sea más democrática y popular. De igual manera, en esos años, el movimiento musical se expandió, creando un género denominado chicha, la cual mostró en sus diversas tendencias el proceso social popular que se venía dando. De los exponentes más reconocidos dentro del género es el cantante Chacalón, con el cual los migrantes crearon un sentido de pertenencia. Estos se sentían identificados con aquel hombre, provinciano, migrante y de escasos recursos. Asimismo, una agrupación de música tropical andina que daba la hora en esos años eran los Chapis, esto debido a la aceptación por parte de los sectores populares, quienes la continuaron bailando y escuchando en eventos organizados por asociaciones de provincianos en locales privados o públicos, campos deportivos, chichódromos o salones comunales. Poco a poco, ambas novedades sonoras generaron nuevas y mayores audiencias, tanto en Lima como también en provincias, donde llegaron gracias a los medios de comunicación, sobre todo la radio, principal vehículo de información y modernidad utilizado por los sectores populares de ese tiempo. Por otra parte, como consecuencia de la migración, es que se presentan transformaciones culturales. En la teología apareció un icono de religiosidad para los migrantes llamada Sarita Colonia, idealizada por los sectores populares, que encontraban en ella un refugio y protección debido a su parentesco de vida, al haber sido migrante provinciana y ser venerada por sectores marginales. En la gastronomía se da la aparición de las famosas polladas, en las cuales se destacan los lazos de reciprocidad entre los paisanos, que suelen hacer dicha actividad con un fin benéfico. En las artesanías, como una fuente de ingreso para subsistir, muchos comenzaron a vender artesanías como pulseras, collares, carteras, con estampados característicos de sus pueblos. Si bien su venta comenzó de manera informal, con el transcurso del tiempo se fueron legalizando, y hoy en día hay mercados que popularizan en alrededor de Lima, como el mercado de artesanías de la avenida Petituar en Miraflores. Conforme a todo lo visto, se reafirma la importancia de estos sucesos, ya que crearon una identidad como comunidad, en donde se resaltan costumbres y tradiciones. Estas nos fortalecieron para así crear un lazo entre los peruanos, el cual hace que nos caractericemos y nos distingamos de los demás. Además, podemos ver estos hechos de dos maneras, una negativa y otra positiva. Por un lado, lo que vendría a ser la informalidad, la cual prácticamente nos ha consumido el paso de los años, aunque esta ha permitido el aporte en la oferta y demanda y en la economía interna del país conforme se fue legalizando. De esta manera mejoró la calidad de vida de los migrantes. Por otro lado, podemos ver lo que se denomina urbanización. Junto con esta se dio también la centralización, la cual se dio de manera desordenada y solo se desarrollaron ciertas zonas específicas, haciendo así una notoria diferencia entre lo rural y lo urbano, en ciertos aspectos como el económico y el educativo. Pero aún así, esta ayudó a que Lima creciera, se desarrollara y con ello se modernizara para que luego se diera un avance tecnológico en el país, evidenciando un mayor desarrollo en la capital de la República respecto a las otras áreas del país, convirtiéndose en el principal foco de atracción de población.